Voy a resolver el problema que os planteé el otro día, el miércoles, respecto al cuenco de forma esférica, dentro del cual, ¿no?, de radio R, dentro del cual metíamos una bolita de radio R minúscula. Nos decía el problema que rueda sin deslizar y nos preguntaban a determinar, hallar el periodo de oscilación para pequeños desplazamientos de la posición de equilibrio. Si esto lo llamo el ángulo θ, pues la posición de equilibrio naturalmente es θ igual a 0. Es decir, que aquí para resolver, para poder contestar a lo que nos preguntan, tenemos que llegar a encontrar la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento de nuestra esfera, de nuestra bolita rodante aquí. ¿Cómo llegamos a la ecuación del movimiento? Pues hay dos caminos equivalentes. O bien utilizamos las leyes de Newton, o bien utilizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, y ambos caminos nos tienen que llevar a la misma ecuación que describe el movimiento de la esfera. Antes, con el grupo anterior, lo he resuelto por el método de Lagrange, hallando el lagrangiano, y a continuación la ecuación de Euler-Lagrange, haciendo la aproximación de pequeños desplazamientos. Ahora, por hacerlo de una manera diferente, porque la mayoría lo intentáis resolver de esta manera, voy a utilizar simplemente directamente las leyes de Newton. Vamos allá. Entonces necesito hacer el diagrama del cuerpo libre en una posición. Bueno, por ejemplo, esta posición. Tendremos el peso, tendremos la fuerza normal que ejerce, vamos a ponerla justo en el punto de aplicación, la fuerza normal que ejerce el cuenco sobre la esfera, y luego tenemos pues una fuerza de rozamiento, que es una fuerza de rozamiento estática porque rueda sin deslizar. Es decir, que tiene que haber rozamiento y ese rozamiento es estático. No puede ser cinético. En este caso se conserva la energía, por ejemplo, discutiendo en este problema se conserva la energía mecánica. Si deslizase, si hubiese rozamiento cinético, entonces hay una disipación, no se conserva. Bien. Y ahora pues es aplicar, este cuerpo se está trasladando, está rotando, está girando. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la traslación. Es decir, que tendremos la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre mi cuerpo. Va a ser la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masas del cuerpo. La traslación significa cómo se mueve el centro de masas, que es el centro geométrico aquí en nuestro caso. Es una ecuación vectorial, estamos en el plano, tendremos dos ecuaciones escalares. Hay que darse cuenta de que la trayectoria que sigue el centro de masas es una trayectoria circular. De
tal manera que escogeremos como los ejes convenientes ejes intrínsecos. Tangencial y el centrípeto. Podemos ir haciendo, bueno, dejando, luego lo hago después de plantear todas las ecuaciones o todas las leyes que podemos aplicar en este caso. Tenemos la segunda ley de Newton para la traslación. Podemos ahora considerar la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Qué ocurre en la rotación? Bueno, pues aquí tenemos dos posibilidades, lo mismo que en Lagrange, ¿eh? Tenemos dos posibilidades. Considerar qué ocurre se está trasladando, moviendo el centro de masas y está rotando alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Esa es una de las opciones. Y la otra opción es considerar que es una rotación pura alrededor del eje instantáneo de rotación. ¿Cuál es el eje instantáneo? En este caso, en este problema es inmediato de ver. Son aquellos puntos cuya velocidad es cero en ese instante. Como rueda sin deslizar, tenemos precisamente que el eje es aquel que pasa por el punto de contacto de la esfera con el suelo del cuenco, con el fondo del cuenco. En ambos casos, o sea, cogemos uno u otro, el resultado de resolver el problema tiene que ser el mismo. Hay otros casos, hay otros problemas en los cuales, o sea, esto es general, esto siempre se puede poner, siempre se va a poder encontrar el eje instantáneo de rotación en un problema de este tipo. Otra cosa es que sea evidente o no. ¿De acuerdo? ¿Por qué se caracteriza porque el próximo curso en la asignatura correspondiente pues utilizan o necesitan que tengáis claro la idea de qué significa un eje instantáneo de rotación? O sea, tengo ahí un cuerpo que se está moviendo, ¿no? Pensemos que, porque lo que quiero decir es que uno está pensando, puede tener la idea de que ese eje instantáneo corresponde a puntos que pasan por el cuerpo en cuestión, el sólido rígido. No tiene por qué ser así. O sea, yo cuando lanzo el bolígrafo al aire, ¿no? Por ejemplo, en este movimiento, uno está viendo claramente cómo rota alrededor del centro de masas, pero no ve claramente que haya un eje fijo instantáneamente en el espacio, ¿no? Pero también en ese problema tenemos un eje instantáneo de rotación. ¿Cómo se llega a él? ¿Qué significa un eje instantáneo de rotación? Corresponde precisamente a encontrar aquellos puntos cuya velocidad en ese instante son cero. Uno dice, bueno, es pensar que todo el espacio, imaginaos, se está moviendo con el bolígrafo, está girando, o sea, todo, como si tuviésemos el papel moviéndose, ¿no? Está moviéndose con el papel está girando con el bolígrafo. O sea, el espacio gira con ese cuerpo que estamos. Entonces es encontrar qué puntos del espacio tienen velocidad cero. Claro, si uno dice es una rotación pura, cualquier punto del espacio entonces lo puedo representar la velocidad como el producto vectorial de omega por el vector de posición, omega por r. ¿De acuerdo? Claro, es encontrar entonces aquellos puntos para los cuales esa ecuación omega por r sea igual a cero. Eso me da precisamente los puntos del eje instantáneo de rotación. ¿Está entendido? Corresponden, ese eje instantáneo son aquellos puntos del espacio que tienen, en ese instante eso va cambiando, claro, por eso se le llama eje instantáneo de rotación, va cambiando en el tiempo. En este problema es inmediato, como digo, verlo. ¿Por qué? Porque el punto de la esfera en contacto con el suelo tiene velocidad instantáneamente cero. Bueno, por un lado o por el otro, yo voy a utilizar esto
pero uno puede utilizar este otro eje y no hay ningún problema. ¿Cómo podríamos expresar la segunda ley de Newton para la rotación en nuestro caso? Tenemos aquí la esfera, tenemos aquí la fuerza normal, tenemos la fuerza de rozamiento estática. Vamos a coger un eje que va a pasar por el centro de masas perpendicular al papel. Vamos a calcular cuál es la componente de la suma de los momentos. Vamos a ver cuál es el momento de cada fuerza con respecto al centro de masas y ver la componente perpendicular al papel. Tanto en el caso del momento del peso como de la normal, ambos son 0, y únicamente tendremos, en este caso, que la fuerza de rozamiento es la que ejerce un momento no nulo. Bueno, para ver si la componente es positiva o negativa, tenemos que pensar cuál es nuestro sistema de referencia, también en la rotación. Es decir, que uno puede decir que es positivo de esta manera o positivo de la otra manera. Bueno, supongamos que yo cojo como sentido positivo en el giro el que estoy describiendo ahí. En este caso, si yo estoy suponiendo que la fuerza de rozamiento, que es tangencial, tiene el sentido de la manera que estoy representando en la figura, el momento tendrá una componente negativa. Lo está intentando acelerar en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Es decir, que tendremos, si R minúscula, esto será simplemente el momento de inercia con respecto al centro de masas, el eje que pasa por el centro de masas, por la aceleración angular. Angular de giro. ¿De acuerdo? Bueno, y también tenemos otra fuente de información que es que rueda sin deslizar. Tenemos traslación, rotación y rueda sin deslizar. Entonces podemos encontrar una condición, la condición de rodadura. ¿Qué condición tiene que cumplir? Bueno, ¿cómo es? Sé que la velocidad de este punto de la esfera tiene que ser 0. La velocidad del centro de masas tiene que tener esta dirección tangencial a la trayectoria es circular. La trayectoria del centro de masas es circular del centro de masas. Es decir, que la velocidad tiene que ser tangente en este punto, tiene que tener la misma dirección que la fuerza de rozamiento estático, tangencial. Por lo tanto, si yo lo denoto así, esa velocidad como vcm, yo sé que la suma de esta velocidad, la del centro de masas, más la velocidad correspondiente al giro, pero cuidado, si estoy tomando como positivo hacia arriba, la velocidad correspondiente al giro es negativa, por lo tanto tendré aquí menos omega por r. Esto tiene que ser igual a la velocidad que tiene el cuenco por debajo, si no desliza, del cuerpo que tenemos por debajo, que es 0. En este caso la condición es simplemente esta para las velocidades, teniendo en cuenta que el sentido de giro positivo es este. Si hubiese tomado como sentido positivo de giro el contrario, tendría una relación que sería la velocidad del centro de masas igual a menos omega por r. Pero claro, aquí también tendría un signo cambiado, es decir que es importante, si cambia en un sitio el signo, pero también en otra ecuación cambia el signo. Para las aceleraciones es simplemente derivar, o sea que esta es la fuente de información. Esto es lo que se tiene que cumplir si un cuerpo rueda sin deslizar. Si yo derivo todo esto con respecto al tiempo, pues lo que obtendré aquí a la derecha de la igualdad es, si R, claro, no cambia, el cambio de la velocidad angular de giro, omega aquí representa
de giro de la esfera al rodar. Porque en este problema hay que tener cuidado con la notación, tenemos la velocidad angular de giro al rodar, tenemos también cómo el centro de masas traza una trayectoria circular, por lo tanto ahí también tendríamos una velocidad angular de giro del centro de masas, y también tenemos una frecuencia angular de oscilación. En los tres casos uno tiende a utilizar la misma letra omega. Aquí estoy utilizando omega, solo voy a utilizar omega para la velocidad angular de giro de la esfera. Es decir, que la derivada de omega con respecto al tiempo es alfa, la aceleración angular. Esto es lo que tengo aquí a la derecha. Y aquí a la izquierda es la derivada del módulo de la velocidad que tiene el centro de masas. ¿Es eso la aceleración? Es importante, se lo comentaba a vuestros compañeros del grupo anterior, porque bueno, muchos lo hicieron bien, unos cuantos lo hicieron bien, pero quiero estar seguro de que entienden la condición, en este caso la condición de rodadura sin deslizamiento para las aceleraciones. ¿Es esto cierto lo que he escrito yo? O sea, que la aceleración del centro de masas es igual, fijaos que lo estoy poniendo sin signo de vector, eso correspondería al módulo, ¿no?, por así decirlo, de la aceleración del centro de masas es r por alfa. ¿O no? ¿Qué creéis? Bien, en el caso de que fuese un suelo horizontal, o una trayectoria rectilínea, no tiene por qué ser una bola que está rodando sobre la mesa. En ese caso sí, sería la aceleración. Es una trayectoria rectilínea, la aceleración es paralela a la superficie, horizontal, a la mesa. Entonces en ese caso sí sería cierto lo que estoy poniendo. Pero en el caso de que la trayectoria sea circular del centro de masas, esto no es cierto. ¿Qué significa la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo? Es una componente de la aceleración. Es la componente tangencial. Es decir, que lo que realmente tenemos como condición en la rodadura sin deslizamiento es que la componente tangencial de la aceleración del centro de masas es r por alfa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque claro, la aceleración del centro de masas tiene una componente tangencial y una centrípeta. Aquí tenemos, aparte de la tangencial, tenemos la componente centrípeta. Y ambas en general son distintas de cero. Por lo tanto, cuidadito con eso. Muy bien. Pues ya tenemos. Vamos a poner en resumen todas las ecuaciones. Lo único que me faltaba era la segunda ley de Newton para la traslación, la componente tangencial y la componente centrípeta. Teníamos aquí la fuerza de rozamiento, estática, la normal, el peso. ¿Qué ángulo? Si esto era el ángulo θ. Entonces, ¿qué tenemos para...? Esto es θ, ¿no? Para la componente tangencial. ¿Qué tendremos? La fuerza de rozamiento estática menos mg seno de θ igual a la masa por la aceleración del centro de masas componente tangencial. Para la componente centrípeta tendremos la normal menos mg coseno de θ igual a la masa por la aceleración del centro de masas componente centrípeta. Teníamos para esto era la traslación, para la rotación teníamos menos, había dicho que esto era positivo,
menos la fuerza de rozamiento estático por R igual a I por alfa, y la condición de rodadura sin deslizamiento, condición de rodadura, tenemos que la aceleración del centro de masas, componente tangencial, igual a R por alfa. Tenemos estas cuatro ecuaciones. Lo que nos va a dar, fijaos que se trata de una oscilación. Si nosotros marcamos el centro de masas, lo que vamos a ver es cómo oscila el centro de masas. La ecuación que me va a representar esa oscilación va a venir dada por la componente tangencial. Bien, pues vamos a... me falta otros dos detalles así por comentar del problema. He dicho que es una trayectoria circular de radio R menos R, ¿no? Eso es también importante. El centro de masa se encuentra aquí, todo esto era R, por lo tanto es una trayectoria circular R menos R. Bueno, pues vamos a intentar simplificar las ecuaciones. Voy a fijarme en la 1, en la 3 y en la 4. En particular ahora, en principio, en la 3 y en la 4. Una cosa importante, porque algunos, ¿qué error tenían, por ejemplo, algunos en el problema de concepto ya? La fuerza de rozamiento estática es coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. La respuesta, no. Por supuesto que no. La fuerza de rozamiento estático, como en el problema similar, este es análogo al problema del cilindro rodante con el muelle, ahí también teníamos la oscilación. Digamos, esa fuerza del muelle es la que juega en nuestro problema la gravedad. En aquel problema la fuerza de rozamiento, por supuesto que dependía de la posición. Aquí va a depender del ángulo, en qué posición se encuentra la esfera. No, por supuesto que no tiene por qué valer. Este sería el valor máximo. Primero, no tiene que ser el valor máximo. Sí, sé que va a ser menor que ese valor, pero desde luego no va a ser el valor máximo. Y además, depende del tiempo, depende de la posición. O sea que eso está mal. ¿De acuerdo? Es mi problema. Eso hay que aclararlo. Es importante tener claro esto. Si fuese rozamiento cinético, sí. Sabemos que toma ese valor, pero aquí no. Bueno, despejemos alfa, componente tangencial, dividido por R, lo meto aquí. Es decir, que tendré menos la fuerza de rozamiento estática por R igual a... Ya voy a considerar el momento de inercia que os di como dato, R cuadrado por ACM tangencial dividido por R, es decir, que me va a quedar, todos estos se me van, es decir, que tendré que la fuerza de rozamiento estática va a ser igual a menos 2/5 de m, la aceleración del centro de masas componente tangencial. Esto lo puedo introducir en la ecuación 1, la componente tangencial de la segunda ley de Newton para la traslación. Teníamos, si no me equivoco, teníamos esta relación, menos mg seno de tita, pues esto es lo que vamos a introducir aquí. Voy a borrar aquí arriba. Tenemos entonces menos 2/5 de la masa, aceleración del centro de masas componente tangencial, menos mg seno de tita igual a la masa. Tenemos
Ya puedo borrar aquí abajo. Es decir, que he eliminado, como veis, he eliminado alfa, la aceleración angular y la fuerza de rozamiento. Todo lo he puesto en función de la aceleración del centro de masas, la componente tangencial. Esto pasa sumando, es decir, que puedo sacar factor común. Tendría aquí la masa por 1 más 2/5. Igual a 0. Es decir, que tengo 7/5 más g seno de tita igual a 0. Bien, ya estamos casi a punto de terminar. Esta es la ecuación del movimiento. Simplemente tengo que expresar la aceleración del centro de masas, la componente tangencial, en función del ángulo. ¿Cuál es la componente tangencial? Es una trayectoria circular de radio r menos r. Entonces tendremos fijaos que aquí no pongo alfa. Esto no es así. No es el alfa, no es la aceleración angular de giro, de rodadura. No, no. Es la derivada segunda, o sea, ahora me estoy fijando, como veis entonces tenéis rotaciones, ¿no? Una rotación del centro de masas y una rotación de rodadura, de giro alrededor del centro de masas. El movimiento es una combinación de ambas cosas. Sí, hay una relación entre uno y otro, entre esas aceleraciones cuando rueda sin deslizar, pero no son la misma. ¿Se ha entendido entonces esto? Esto es entender simplemente lo que es un movimiento circular. Bien. Si se ha entendido esto, tenemos 7/5 más la gravedad. Vamos a ponerla bonita. Bonita significa en una forma diferente, parecida, pero un poco diferente. Divido todo por 7/5 r menos r y me quedará la derivada segunda del ángulo tita, que me determina la posición del centro de masas en este movimiento, más esta es la ecuación, perdón, la ecuación del movimiento. El problema está prácticamente terminado. Todavía no he impuesto la condición de pequeñas oscilaciones. Sí, esto es una oscilación también, pero no es una oscilación armónica. Entonces, pequeños desplazamientos. Lo que tendremos es que el seno de tita es aproximadamente tita. Esta sería para pequeños desplazamientos y cuando uno ve esa ecuación, ya inmediatamente no hace falta que me integréis esta ecuación, simplemente decir, uno ya conoce que cuando se enfrenta a una ecuación, cuando tiene una función, la derivada segunda, más una constante positiva por la misma función, tiene que ser igual a 0, esto es una oscilación armónica.
lo que tengo aquí delante va a corresponder a la frecuencia de oscilación al cuadrado. Fijaos que no pongo omega. ¿Por qué? Porque omega, la letra omega la he utilizado para la velocidad angular en la rodadura, en el giro alrededor del centro de masas. Por eso lo estoy escribiendo con todas las palabras. Bueno, yo sé que eso es la frecuencia angular de oscilación al cuadrado. El periodo pues va a ser inmediatamente la inversa de eso, multiplicado por 2pi, es decir, que tendremos aquí como resultado final R menos R. Esta es la solución a mi problema. La solución a mi problema. Bueno, ahora viene... ¿Hay alguna cuestión de lo que haya hecho que no se haya entendido? Fijaos aquí, para aquellas personas que lo intentaron por las ecuaciones de Euler-Lagrange, o sea, en algún momento hay que hacer un desarrollo en serie de Taylor de las funciones, ¿no? Quedarse con él. Y eso es lo que quiero otra vez volver a marcar. Cuando nosotros estamos utilizando las leyes de Newton, la aproximación es en el término lineal. Habéis visto aquí el término lineal. Cuando nosotros estamos considerando el lagrangiano, las ecuaciones de Euler-Lagrange, podemos hacer la aproximación o bien en el lagrangiano y luego, y luego derivar, o bien obtener directamente las ecuaciones de Euler-Lagrange, o sea, derivando, y hacer la aproximación. O sea, la aproximación la podemos hacer antes o después. En el lagrangiano o en las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Qué sería más cómodo? En general la regla es, diría yo, es más cómodo hacer la aproximación en el lagrangiano que no obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange y luego hacer la aproximación. Eso en general. En este problema en particular, si veis en la grabación, veréis que el grado de dificultad es exactamente el mismo. Da igual hacerlo primero o hacerlo después. En general no. Por ejemplo, para el caso del péndulo doble, en las oscilaciones, yo diría que es más cómodo hacerlo directamente en el lagrangiano. Pero en este caso, comprobadlo, mirad, echadle un vistazo si tenéis curiosidad, el trabajo es el mismo. En el caso del lagrangiano, que era lo que estaba diciendo, si uno hace la aproximación en el lagrangiano, es decir, ahí lo que tenemos son energías, se tiene uno que quedar hasta el término cuadrático en el desarrollo en serie de Taylor. Por ejemplo, en el coseno, nos aparecería un coseno, pues sería aproximarlo a 1 menos. Si hacemos la aproximación en la ecuación de Euler-Lagrange, lo que nos va a aparecer es efectivamente el seno de θ. Claro, la ecuación de Euler-Lagrange es esta, o sea que el resultado final es ese. ¿Entendéis? Esa es la ecuación de Euler-Lagrange también. Entonces tendríamos en el término lineal. Bien. Pues con esto, si no tenéis ninguna cuestión sobre este problema en particular, termino la grabación.